¿Alguna vez has sentido que tu vida podría ser diferente, que algo más grande que tú te está llamando a un cambio profundo? Y si te dijera que hay enseñanzas ocultas que Jesús compartió con nosotros, que son tan poderosas, que tienen el potencial de transformar completamente tu vida. Estas enseñanzas, aunque simples a los ojos del mundo, contienen la sabiduría divina que puede cambiar tu realidad y tu futuro para siempre. Y si te dijera que dentro de estas enseñanzas se esconde un poder que muy pocos conocen, un poder capaz de liberarte de tus cargas, restaurar tu esperanza y guiarte hacia la paz que tanto anhelas. ¿Te atreverías a descubrirlo? En este video te revelaré 25 valiosas enseñanzas de Jesús, las cuales son mucho más que palabras. Son claves divinas, secretos espirituales que, al aplicarlos, pueden transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste. Hoy te invito a un viaje profundo. Cada una de estas enseñanzas tiene el poder de romper cadenas, abrir puertas cerradas y dar dirección cuando no sabes hacia dónde ir. Pero este viaje no es solo un estudio, es una invitación a experimentar la presencia de Dios de manera real y tangible en tu vida. Cada palabra que escucharás tiene un propósito específico: tocar tu corazón, renovar tu fe y encender una llama de esperanza que nunca se apague. Te prometo que, al final de este video, tendrás algo mucho más grande que conocimiento. Tendrás una revelación personal que transformará tu vida. Un secreto que cambiará tu manera de ver las situaciones difíciles, de relacionarte con los demás y, sobre todo, de cómo ver tu propia vida a través de los ojos de Jesús. Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Te invito a comentar paz en Cristo en los comentarios. Hazlo ahora mismo, porque este acto de fe simboliza tu compromiso de estar presente en este estudio y tu apertura para recibir la palabra de Dios. Además, dale me gusta a este video, porque con tu acción estarás permitiendo que más personas que también necesitan escuchar este mensaje lo encuentren. ¡Qué bendición poder ser un canal de transformación para otros! Recuerda, este es un momento único en tu vida, y esa penúltima enseñanza que te compartiré podría ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. No te pierdas ni un solo minuto de este viaje espiritual. Ahora prepárate, porque vamos a comenzar. Vamos a descubrir juntos la sabiduría y el poder que Jesús tiene para ofrecerte. Uno de los mayores legados que nos dejó Jesús fue su mensaje sobre el amor. Pero no cualquier tipo de amor, sino un amor incondicional, que no pide nada a cambio, que no se mide y que no tiene límites. Este amor es tan grande que fue capaz de llevarlo a la cruz, sacrificándose por nosotros sin esperar nada en retorno. Recuerda el momento en que Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maldicen, a hacer bien a aquellos que nos odian. Este es un amor radical que va más allá de lo que el mundo nos enseña. El mundo nos dice que debemos amar solo a quienes nos aman, que debemos mostrar bondad a aquellos que nos tratan bien. Pero Jesús rompió todas esas barreras. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, dijo Jesús en el Sermón del Monte. No es fácil aplicar esta enseñanza, especialmente cuando hemos sido heridos, traicionados o ignorados. Pero el amor de Jesús no se basa en lo que otros hacen o dejan de hacer, sino en lo que Él hizo por nosotros. Al amar a aquellos que nos hacen daño, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la carga del rencor y la amargura. Este amor nos transforma. Cuando decidimos amar incondicionalmente, aunque no recibamos nada a cambio, nuestra vida empieza a cambiar. Nos volvemos más como Jesús, y ese es el propósito: convertirnos en sus discípulos. El amor de Jesús es tan profundo
que puede sanar las heridas más profundas, reconstruir relaciones rotas y darle paz a un corazón agobiado. Aplicar este amor en tu vida no significa ser débil, sino ser fuerte en la fe, sabiendo que el amor tiene un poder transformador que no podemos comprender completamente con nuestra mente, pero que experimentamos en lo más profundo de nuestro ser. Te invito a reflexionar sobre esta enseñanza. ¿A quién debes amar hoy? ¿Qué relación o situación necesitas transformar con el poder del amor incondicional de Jesús? Piensa en ello y permite que este amor te transforme por completo. Uno de los conceptos más poderosos que Jesús nos enseñó es la fe. La fe, tal como Él la explicó, no es solo una creencia vaga, sino una confianza profunda en el poder de Dios y en su capacidad para hacer lo imposible. Jesús nos dijo que si tuviéramos fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se moviera y ella se movería. Imagina por un momento lo que significa esto. Las montañas, en la antigüedad, eran símbolos de obstáculos insuperables. Representaban las pruebas más grandes, los desafíos que parecían imposibles de superar. Sin embargo, Jesús nos enseñó que, con fe, esas montañas ya no tienen poder sobre nosotros. Cuando creemos que Dios tiene control sobre todo, que Él puede intervenir en nuestra vida, los obstáculos dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades para ver el poder de Dios obrar. La fe no es solo creer en lo que no vemos, es confiar plenamente en que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Es tomar pasos firmes, aunque no tengamos toda la claridad del camino, porque sabemos que el Señor va delante de nosotros. En cada paso, Él nos sostiene. Recuerda la historia de Pedro caminando sobre el agua. Él empezó a caminar hacia Jesús con fe, pero al mirar las olas y el viento comenzó a hundirse. Jesús le extendió la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia no solo nos habla de tener fe, sino también de cómo las dudas pueden hacernos perder de vista la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. La fe verdadera es aquella que permanece firme, incluso en medio de la tormenta. Hoy, ¿qué montañas en tu vida parecen inamovibles? ¿Qué obstáculos te parecen imposibles de superar? Jesús te invita a poner tu fe en Él, no porque la fe sea mágica, sino porque quien tiene todo el poder del universo es el que responde a esa fe. Tu fe, por pequeña que sea, tiene el poder de hacer cosas grandes cuando está puesta en el poder de Dios. ¿Qué te impide creer hoy? Toma un momento para reflexionar sobre esto y, con fe, pon tus preocupaciones y desafíos en las manos de Jesús. Él nunca te dejará solo. El amor de Jesús es uno de los pilares más profundos y transformadores de nuestra fe. A lo largo de su vida, Él demostró un amor sin límites, un amor que trasciende cualquier concepto humano. Jesús no amó solo a aquellos que le seguían, sino que también extendió su amor a aquellos que le rechazaban, a los pecadores, a los que estaban alejados de Dios e incluso a aquellos que le crucificaron. Este amor no tiene fronteras y no depende de nuestras acciones. Jesús nos enseñó que el verdadero amor no es un amor condicionado a lo que hacemos, sino un amor que perdona, que sana, que transforma. Recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este mandamiento desafía profundamente nuestra naturaleza humana. En un mundo donde el amor a menudo está condicionado a las circunstancias o a la reciprocidad, el amor de Jesús es radicalmente diferente. Nos llama a amar incluso a quienes nos hacen daño, a perdonar a quienes nos han ofendido,
a bendecir a aquellos que nos maldicen. Esta es una de las enseñanzas más poderosas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿cómo podemos amar de esta manera? Solo es posible cuando permitimos que el amor de Jesús transforme nuestro corazón. No es un amor que nace de nuestras fuerzas, sino un amor que fluye del Espíritu Santo que habita en nosotros. Jesús nos mostró el camino, dándonos un ejemplo perfecto de amor sacrificatorio. Su sacrificio en la cruz fue la máxima expresión de su amor por la humanidad. No solo murió por los justos, sino por los injustos, por ti y por mí, aun cuando no lo merecíamos. Este amor no solo es un concepto teológico, es algo que debe vivirse cada día. Cuando amamos de la manera en que Jesús amó, no solo estamos obedeciendo un mandato, sino también reflejando el carácter de Cristo al mundo. Este amor tiene el poder de sanar corazones rotos, restaurar relaciones dañadas y traer paz donde había conflicto. Hoy te invito a reflexionar sobre el amor de Jesús en tu vida. ¿Cómo puedes extender ese amor hacia aquellos que te rodean? ¿Estás dispuesto a perdonar, a sanar, a bendecir, incluso cuando es difícil? El amor de Jesús es lo que cambia todo. Y cuando decidimos vivir en su amor, nuestra vida y las vidas de los demás son transformadas. Que el amor incondicional de Jesús te inspire a amar de la misma manera, a ser un reflejo de su gracia y misericordia, para que donde vayas, también se vea su luz. Jesús enseñó que la fe tiene un poder asombroso, capaz de mover montañas. En los evangelios encontramos numerosos momentos en los que Jesús subraya la importancia de tener fe en Él. La fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza profunda en el poder y la voluntad de Dios. Jesús dejó claro que, aunque nuestra fe sea pequeña como un grano de mostaza, puede producir resultados milagrosos si es colocada en el lugar correcto, en el poder de Dios. Un claro ejemplo lo vemos cuando Jesús sanó al siervo del centurión. El centurión, un hombre no judío, pero profundamente creyente, pidió la sanación de su siervo sin que Jesús necesitara ir a su casa. Jesús se sorprendió de la fe de este hombre, quien creyó en el poder de la palabra de Jesús. No he hallado tanta fe ni aún en Israel, dijo Jesús, Mateo 8:10. La fe de este centurión no dependió de la proximidad física, sino de la creencia en que Jesús podía sanar con solo hablar una palabra. Este tipo de fe es la que Jesús valora y nos invita a cultivar. La fe no se trata solo de creer que Dios puede hacer algo, sino de confiar en que Él lo hará según su voluntad perfecta. En muchas ocasiones, nuestros problemas y desafíos pueden parecer insuperables, pero cuando los enfrentamos con fe, nos damos cuenta de que la victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. La fe no significa ausencia de dudas, sino una disposición a confiar en medio de la incertidumbre, sabiendo que Dios es fiel y tiene control sobre todas las circunstancias. Jesús también nos enseñó que a través de la fe podemos hacer cosas extraordinarias. En Mateo 17:20, Él les dice a sus discípulos: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí Jesús no se refería a realizar milagros por el simple hecho de tener poder, sino a que la fe en Él tiene el poder de transformar realidades, cambiar corazones y darnos la fortaleza para superar cualquier obstáculo. La fe es lo que permite que lo invisible se haga visible, que lo imposible se haga posible. Este principio se aplica a tu vida diaria. ¿Estás enfrentando una enfermedad, un conflicto familiar, una situación financiera difícil o una crisis espiritual?
La fe en Dios es la clave para experimentar su intervención milagrosa. No se trata de ignorar la realidad de tus problemas, sino de reconocer que Dios tiene el poder para transformarlos. Es por eso que cuando estás anhelando un cambio, no basta con solo pedir ayuda a Dios, sino que necesitas hacer un acto de fe, confiando en que Él te escuchará y responderá. La fe es un acto continuo. No basta con tener fe una sola vez, sino que debemos alimentarla y fortalecerla día tras día. Jesús nos invita a no temer, sino a tener fe y caminar confiados en su presencia. Él nunca nos dejará solos. Hoy te animo a poner tu fe en acción. ¿Qué montaña te está desafiando en este momento? ¿Qué situación te parece insuperable? Recuerda, con la fe en Cristo, lo que parece imposible para los hombres es completamente posible para Dios. Una de las parábolas más poderosas que Jesús compartió fue la del sembrador, y nos ofrece una profunda reflexión sobre cómo recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones. En esta parábola, el sembrador es el que dispersa la semilla, que es la palabra de Dios, y los diferentes tipos de tierra representan los corazones de las personas. Jesús explica que la semilla cae en 4 tipos de tierra: el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. Mateo 13, 3, 9. Cada tipo de tierra simboliza una respuesta diferente al mensaje de Dios. Las personas que escuchan la palabra de Dios son como la tierra en la que esa semilla cae, y dependiendo de las condiciones de su corazón, la semilla puede o no dar fruto. Primero, encontramos a aquellos cuyo corazón es como el camino. La semilla cae en el camino y es rápidamente comida por las aves. Esto representa a aquellos que escuchan el mensaje, pero no lo entienden, y el mal viene a robar lo que se les ha enseñado. En este caso, el enemigo viene con tentaciones y distracciones que evitan que la palabra produzca cambios duraderos en sus vidas. Luego, hay aquellos cuyo corazón es como tierra pedregosa. La semilla germina rápidamente, pero cuando llega la tribulación o la persecución, la planta se seca porque no tiene raíces profundas. Este tipo de personas se entusiasma con la palabra de Dios, pero su fe es superficial. Cuando enfrentan dificultades, se apartan y pierden la esperanza, ya que no han cultivado una relación sólida con el Señor. En tercer lugar, hay aquellos cuyo corazón es como la tierra llena de espinos. La semilla crece, pero las preocupaciones de la vida y las riquezas ahogan la planta, evitando que dé fruto. Las personas que caen en esta categoría pueden estar demasiado ocupadas con las preocupaciones del mundo, buscando el éxito material o viviendo bajo el estrés, y esto les impide experimentar la paz y la plenitud que Dios desea para ellos. Finalmente, Jesús habla de la buena tierra. Este es el corazón de aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la ponen en práctica. La semilla crece, da fruto y produce una cosecha abundante. Las personas con corazones así no solo oyen la palabra, sino que la viven activamente y sus vidas son transformadas, dando frutos que glorifican a Dios. Esta parábola nos reta a reflexionar sobre qué tipo de tierra somos. Nuestra vida es como el camino, donde la palabra no tiene oportunidad de hacer impacto. ¿Somos superficiales en nuestra fe como la tierra pedregosa? ¿O dejamos que las preocupaciones y las riquezas del mundo ahoguen lo que Dios quiere hacer en nosotros, como la tierra con espinos? Ojalá que seamos como la buena tierra, lista para recibir la semilla de la palabra, cultivarla con un corazón sincero y permitir que dé fruto en abundancia. El mensaje central de esta parábola es que la condición de nuestro corazón determina cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Si deseamos que la semilla de la palabra produzca fruto en nuestras vidas, debemos asegurarnos de que nuestro corazón esté preparado.
Esto implica eliminar las piedras y espinos de nuestras vidas, estar dispuestos a recibir la palabra con humildad y permitir que eche raíces profundas. Además, la parábola también nos enseña que la obra de Dios en nosotros es un proceso continuo. La semilla no crece de inmediato, necesita tiempo y cuidado. Del mismo modo, el crecimiento espiritual requiere paciencia, perseverancia y disciplina. Dios no nos deja solos en este proceso. Él está con nosotros para ayudarnos a dar fruto en su tiempo perfecto. Hoy, reflexiona sobre cómo está tu corazón. ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios tome raíz en tu vida? ¿O hay distracciones, temores o dudas que están ahogando lo que Él quiere hacer en ti? Toma un momento para permitir que Dios trabaje en ti, preparándote como una buena tierra, dispuesta a recibir su palabra con fe y obediencia. En el Sermón del Monte, Jesús nos deja un mensaje que, en su simplicidad, contiene una profunda sabiduría para nuestra vida diaria. En medio de una multitud, Jesús comienza a proclamar lo que conocemos como las bienaventuranzas, una serie de proclamaciones que revelan el corazón del reino de Dios y cómo las bendiciones divinas son diferentes a las expectativas humanas. Las bienaventuranzas, Mateo 5:3-12, nos muestran una perspectiva radicalmente diferente de lo que significa ser bendecido y cómo el sufrimiento, la humildad y la misericordia son parte esencial de la vida cristiana. A través de estas palabras, Jesús redefine lo que significa tener una vida bendecida. Las primeras palabras de Jesús en el Sermón del Monte son: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo es un llamado a la humildad y a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Ser pobre en espíritu no significa tener carencias materiales, sino tener un corazón humilde, dispuesto a reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Este tipo de humildad nos lleva a una relación más cercana con el Señor, y es a través de esta actitud que podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí, Jesús nos dice que el dolor y el sufrimiento no son señales de maldición, sino de bendición cuando los enfrentamos con fe. Aquellos que lloran por las injusticias del mundo, que sufren la pérdida o la persecución por causa de Cristo, recibirán consuelo y sanidad de parte de Dios. En los momentos de aflicción, la cercanía de Dios se hace más evidente y su consuelo trae paz al corazón. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, sino el poder de tener control sobre uno mismo, de elegir ser gentiles y amables a pesar de las circunstancias. Esta actitud refleja el corazón de Cristo, quien, a pesar de ser el Rey de Reyes, se humilló para servir a los demás. Jesús nos llama a seguir su ejemplo de mansedumbre y prometió que aquellos que vivan así heredarán la tierra, recibiendo su paz y su bendición. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este versículo nos invita a desear con todo nuestro ser la justicia de Dios, una justicia que se basa en su amor, su verdad y su gracia. Cuando buscamos sinceramente la justicia divina, el Señor nos satisface con su justicia perfecta y nuestra vida se llena de paz y propósito. Jesús nos llama a ser agentes de justicia en el mundo, luchando por lo correcto y mostrando compasión por los que sufren. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es uno de los aspectos más fundamentales del carácter de Dios, y al ser misericordiosos con los demás, reflejamos su amor.
Jesús nos enseña que aquellos que muestran compasión y perdón hacia los demás recibirán misericordia de parte de Dios. Este es un llamado a vivir con el corazón de Cristo, extendiendo la gracia y el perdón a aquellos que nos rodean. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón es esencial para experimentar la presencia de Dios. Cuando nuestro corazón está libre de pecado, de amargura, de orgullo y de egoísmo, somos capaces de ver y experimentar la obra de Dios en nuestras vidas de manera más profunda. Jesús nos llama a ser purificados por su sangre, para que nuestros ojos espirituales se abran y podamos ver su gloria. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no es solo evitar conflictos, sino ser un agente de reconciliación, trayendo la paz de Cristo a las situaciones más difíciles. Jesús nos enseña que cuando buscamos la paz en nuestras relaciones, estamos reflejando el carácter de Dios y actuando como sus hijos. La paz no es algo que debemos buscar solo para nosotros, sino para los demás, llevando la armonía y la unidad a nuestro entorno. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús termina las bienaventuranzas con una promesa para aquellos que sufren por su causa. La persecución no es algo que debemos buscar, pero es una realidad que puede acompañar a los que siguen a Cristo fielmente. Sin embargo, Jesús nos asegura que aquellos que sufren por su nombre tienen una recompensa eterna en el reino de Dios. El sufrimiento que enfrentamos por causa de Cristo es un testimonio de nuestra fidelidad y una oportunidad para que su gloria se revele a través de nosotros. Las bienaventuranzas nos invitan a un cambio de perspectiva. Nos enseñan que las bendiciones de Dios no siempre se ven como las bendiciones del mundo. Mientras que el mundo celebra el poder, el éxito y la riqueza, Jesús nos llama a vivir con humildad, mansedumbre, misericordia y pureza. El verdadero gozo y la verdadera paz vienen de vivir según los principios del reino de Dios. Hoy, reflexiona sobre qué bienaventuranzas resuenan más en tu vida. ¿Estás buscando la justicia de Dios? ¿Estás mostrando misericordia a los demás? ¿Te consideras pacificador en tu entorno? Permite que estas palabras de Jesús transformen tu vida, haciéndote más como Él en cada área de tu corazón. En Lucas 10, 25, 37, Jesús nos relata la famosa parábola del buen samaritano, una historia profunda y desafiante que ilustra el verdadero amor al prójimo y nos enseña a ver más allá de las barreras culturales, sociales y religiosas. Esta parábola no solo nos invita a ayudar a los demás, sino a hacerlo sin importar su origen, condición o creencias. Es un llamado a vivir un amor radical, compasivo y sacrificial, tal como lo hizo Jesús. La parábola comienza cuando un experto en la ley le pregunta a Jesús cómo obtener la vida eterna. Jesús le responde con el mandamiento fundamental de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. El hombre, queriendo justificarse, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? A lo que Jesús responde con la parábola del buen samaritano. En la historia, un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Lo dejaron medio muerto a un lado del camino. Un sacerdote y luego un levita pasaron cerca, pero ambos ignoraron al hombre herido. Continúan su camino sin mostrar compasión ni detenerse a ayudar. Sin embargo, un samaritano, un miembro de un grupo despreciado y generalmente rechazado por los judíos, vio al hombre herido y sintiendo compasión, se acercó a él. No solo le brindó atención inmediata, sino que también lo llevó a un lugar seguro, pagó por su cuidado y prometió regresar para asegurarse de que estuviera bien.
El contraste entre los tres personajes de la parábola es lo que hace que esta historia sea tan impactante. El sacerdote y el levita, figuras religiosas y de autoridad que se suponía debían actuar con misericordia, eligieron ignorar al hombre herido. En cambio, el samaritano, considerado un enemigo de los judíos en ese tiempo, fue quien demostró el verdadero amor al prójimo. Lecciones claves de la parábola del buen samaritano. Amar al prójimo sin barreras. El amor al prójimo no debe tener límites. Jesús nos enseña que no debemos hacer distinciones entre personas según su raza, religión, estatus social o cualquier otra característica externa. El samaritano amó a su prójimo sin considerar las diferencias. Simplemente actuó con compasión. La compasión en acción. No basta con sentir lástima o simpatía por los demás. Jesús nos llama a actuar. El buen samaritano no solo vio al hombre herido, sino que se detuvo, lo cuidó y se hizo responsable de su bienestar. El amor verdadero es aquel que se manifiesta en actos concretos, el sacrificio por el bienestar de otro. El samaritano no solo le dio de lo que tenía, sino que se comprometió a regresar y asegurarse de que el hombre estuviera bien. El verdadero amor implica sacrificio, ya sea tiempo, recursos o energía, en favor de los demás. El amor no depende de la reciprocidad. El samaritano no ayudó con la expectativa de recibir algo a cambio. Su acción fue desinteresada y genuina. Así es el amor de Cristo hacia nosotros, un amor que no busca lo suyo propio, sino el bienestar de los demás, incluso si no recibimos nada a cambio. La misericordia va más allá de la religión. Los dos primeros personajes que pasaron por el hombre herido eran líderes religiosos, quienes se supone debían ser los primeros en ayudar. Sin embargo, su religiosidad no se tradujo en acción compasiva. Esto nos recuerda que el verdadero seguimiento de Cristo no se trata solo de cumplir con reglas externas, sino de vivir con un corazón lleno de misericordia. Reflexión personal. ¿Quiénes son los heridos en tu vida? ¿Existen personas a tu alrededor que están necesitadas de ayuda, ya sea emocional, física o espiritual? Jesús nos desafía a ser como el buen samaritano, a mirar más allá de las diferencias y acercarnos a aquellos que sufren con un corazón lleno de compasión y acción. A menudo, la vida cotidiana nos presenta oportunidades para ser samaritanos en el camino. Puede ser en un gesto de bondad con un vecino, un amigo en necesidad o incluso un desconocido que atraviesa una situación difícil. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes de que el amor de Cristo debe llevarnos a ser activos en nuestra compasión, sin importar las barreras o los prejuicios que puedan existir. Hoy, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás dispuesto a ser un buen samaritano? ¿Estás dispuesto a sacrificar algo de ti para ayudar a alguien más? Que podamos vivir de acuerdo con este llamado de Jesús, extendiendo su amor a todos aquellos que cruzan nuestro camino sin importar quiénes sean. En Mateo 17:20, Jesús dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Esta afirmación de Jesús no solo nos habla de la fe, sino del enorme poder que ésta tiene para transformar lo que parece ser inamovible. La fe, según Jesús, no necesita ser enorme o grandiosa para producir resultados extraordinarios. Solo necesita ser genuina y puesta en acción. Este versículo nos enseña que la fe verdadera no depende de la magnitud del desafío que enfrentamos, sino de la confianza y la autenticidad con la que depositamos nuestra fe en Dios.
Jesús no dice que con mucha fe moveremos montañas, dice que con solo un poco de fe, incluso la más pequeña, podemos ver cosas extraordinarias suceder. La fe tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino las circunstancias más complejas. Lecciones claves sobre la fe. La fe no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad. Jesús nos muestra que no se trata de cuánta fe tengamos, sino de cómo esa fe es puesta en práctica. A veces creemos que necesitamos tener una fe gigante para enfrentar los problemas, pero Jesús nos dice que incluso una fe pequeña, genuina y confiada puede hacer lo imposible. La fe mueve montañas. Las montañas, en este contexto, representan obstáculos grandes y desafiantes en nuestras vidas. Jesús nos asegura que con fe, aunque sea mínima, esos obstáculos pueden ser superados. La fe no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos y verlos de una manera diferente. La fe debe estar en acción. La fe sin acción está vacía. Jesús nos llama a tener una fe activa, que nos impulse a tomar pasos de obediencia. Decir que creemos sin actuar conforme a esa fe es inútil. La fe verdadera siempre se manifiesta en nuestras decisiones y comportamientos diarios. Nada es imposible para quien cree. En otro pasaje, Jesús reafirma que todas las cosas son posibles para el que cree. Marcos 9:23. La fe nos conecta con el poder divino, y cuando confiamos plenamente en Él, nos permite ver resultados que, en circunstancias normales, parecerían imposibles. La fe nos da acceso a la voluntad de Dios, y Él es capaz de obrar milagros. La fe está basada en la confianza en Dios, no en nuestras capacidades. El poder de la fe no radica en nosotros, sino en aquel en quien ponemos nuestra confianza. No se trata de tener fe en nuestra propia fuerza, sino de confiar en el poder ilimitado de Dios para hacer lo que parece humanamente irrealizable. Reflexión personal. ¿En qué áreas de tu vida necesitas ejercitar más tu fe? Tal vez estés enfrentando una dificultad que parece insuperable o una situación que te está desbordando. Jesús nos invita a poner nuestra fe en Él, a confiar que aunque no tengamos todo resuelto, su poder es más grande que cualquier obstáculo. A veces nos sentimos pequeños e incapaces y pensamos que no tenemos suficiente fe para superar nuestros problemas. Pero la verdad es que no es la cantidad de fe lo que cuenta, sino en qué o en quién está puesta esa fe. La fe no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios que es capaz de transformar cualquier situación. Hoy te animo a que mires tus montañas con una nueva perspectiva. No te enfoques en lo grandes que son, sino en el tamaño de tu fe, en el Dios que todo lo puede. ¿Tienes fe como un grano de mostaza? Si es así, incluso ese pequeño grano puede mover montañas en tu vida. En Mateo 6, 14, 15, Jesús enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús subraya un principio clave para la vida cristiana: el perdón. No solo nos invita a perdonar, sino que lo vincula directamente con nuestra propia reconciliación con Dios. Este versículo nos hace ver que el perdón no es opcional, sino un mandato divino. El perdón es una llave que abre puertas, que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Jesús no solo habla del perdón en términos espirituales, sino que nos muestra cómo es fundamental para restaurar relaciones y alcanzar la paz interior. Lecciones claves sobre el perdón. El perdón nos libera. Cuando retenemos el perdón, creamos un muro que nos priva de la paz y la libertad que Dios quiere darnos. El perdón, lejos de ser una debilidad,
es un acto de valentía que nos permite soltar el peso del rencor. Al perdonar, liberamos nuestro corazón del odio y del resentimiento y permitimos que la paz de Dios llene nuestra vida. Perdonar es una acción que refleja el amor de Dios. Dios nos perdonó a nosotros primero cuando éramos indignos de su gracia. Al perdonar, reflejamos ese amor incondicional que Él nos mostró. Jesús nos llama a vivir como Él vivió, con un corazón lleno de perdón, sabiendo que el amor siempre prevalecerá sobre el odio. El perdón no depende de las circunstancias. A menudo pensamos que debemos perdonar solo cuando la otra persona lo merece o cuando el dolor ha cesado. Sin embargo, Jesús nos enseña que el perdón no está condicionado a las acciones del otro, sino a nuestra obediencia a su palabra. El perdón es un acto de obediencia que debe preceder a nuestras emociones. El perdón restaura las relaciones. El perdón es un puente que nos permite sanar relaciones rotas. Cuando perdonamos, abrimos la puerta a la reconciliación, tanto con Dios como con los demás. El rencor y el resentimiento solo destruyen las relaciones, pero el perdón restaura lo que ha sido quebrantado. El perdón es una decisión, no una emoción. Es posible que no siempre sintamos ganas de perdonar, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, el perdón no depende de nuestros sentimientos, sino de una decisión consciente de obedecer a Dios y liberar a otros del peso de nuestra ira. Reflexión personal. ¿Cómo estás manejando el perdón en tu vida? Quizá haya alguien que te haya herido profundamente y la idea de perdonar parece una tarea difícil. Jesús nos recuerda que el perdón no solo es para los demás, sino también para nuestra sanidad y bienestar espiritual. Recuerda que el perdón no se trata de justificar el mal que te han hecho, sino de liberar tu corazón para que Dios te pueda sanar y restaurar. No permitas que la amargura se quede en tu vida por más tiempo, porque cuando perdonamos, somos liberados y estamos en paz con Dios. Hoy, haz el esfuerzo de perdonar, ya sea a alguien que te ha hecho daño en el pasado o incluso a ti mismo por errores cometidos. El perdón es una decisión que transforma nuestra vida y nos acerca más a la naturaleza de Dios, quien es perdón y amor. En Mateo 17:20, Jesús dice: «Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible». Este pasaje resalta el poder que la fe tiene sobre las circunstancias, incluso las más desafiantes. Jesús utiliza la imagen de un grano de mostaza, algo pequeño y aparentemente insignificante, para ilustrar que no se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la calidad de esa fe. La fe es una herramienta poderosa en la vida cristiana, y con ella todo lo que parece imposible puede convertirse en posible. Sin embargo, no se trata solo de tener fe en cosas materiales o terrenales, sino en el poder y la voluntad de Dios para transformar nuestras vidas. Lecciones claves sobre la fe que mueve montañas. La fe no depende de lo grande que sea, sino de quién la respalda. Jesús nos enseña que incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. La fe genuina no depende de nuestra fuerza o habilidad, sino del poder de Dios. Es el poder de Dios el que respalda nuestra fe y la hace efectiva. La fe nos da la capacidad de ver lo invisible. La fe nos permite mirar más allá de las circunstancias visibles y ver lo que Dios puede hacer. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra fe nos permite confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe nos lleva a creer en lo que parece imposible, sabiendo que con Dios todo es posible. La fe activa la intervención divina.
Jesús nos muestra que la fe es el medio por el cual activamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Es nuestra fe la que nos permite acceder a las promesas de Dios. Cuando tenemos fe, estamos abiertos a que Dios actúe en nuestro favor, transformando lo que parece inmutable. La fe es un camino hacia la obediencia. Tener fe no significa simplemente creer en algo, sino también actuar conforme a esa creencia. La fe verdadera lleva a la obediencia. Creer en las promesas de Dios nos lleva a seguir su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente el proceso. La fe nos mueve a actuar, a dar pasos hacia lo que Dios nos ha prometido. La fe debe ser cultivada y fortalecida. La fe no es algo que simplemente recibimos una vez, sino que es algo que debemos cultivar a lo largo de nuestra vida cristiana. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia, nuestra fe se fortalece. La fe crece cuando la usamos, cuando la ponemos a prueba y vemos cómo Dios responde. Reflexión personal. ¿Hay alguna montaña en tu vida que parezca insuperable? Tal vez sea una situación financiera difícil, una relación rota o una enfermedad. Jesús nos enseña que la fe, aunque sea pequeña, tiene el poder de mover esas montañas. No se trata de cuán fuerte es nuestra fe, sino del poder de aquel en quien ponemos nuestra fe, Dios. Hoy te invito a colocar esa fe en acción. No importa cuán pequeña sea, lo importante es que creas que Dios es capaz de hacer lo imposible. En este momento, imagina esa montaña que está delante de ti y cree en el poder de Dios para moverla. Confía en que Él tiene el control y que tu fe será recompensada. Recuerda que la fe no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Al colocar tu fe en acción, estarás permitiendo que Dios obre en tu vida de maneras que no puedes imaginar. No dudes, solo cree. En Mateo 22, 37, 39, Jesús responde a una pregunta sobre el mayor mandamiento diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es uno de los mandamientos más poderosos y profundos que Jesús nos dio, y es la base de toda la enseñanza cristiana. El amor, tanto hacia Dios como hacia los demás, es la esencia misma del Evangelio. Jesús no solo nos llama a amar a Dios, sino a amar a aquellos que nos rodean, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Este amor no se basa en lo que recibimos, sino en lo que damos, y refleja la naturaleza de Dios mismo, quien amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para nuestra salvación. Lecciones claves sobre el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor que Jesús nos enseñó no depende de nuestras acciones, méritos o de lo que podamos ofrecer a cambio. Es un amor que no tiene condiciones, que perdona, que sana y que restaura. Dios nos ama tal como somos, sin importar nuestras imperfecciones, y nos invita a amar de la misma manera a los demás. Amar a tu prójimo es una manifestación del amor a Dios. Jesús nos enseña que el amor a nuestro prójimo es inseparable del amor a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. Este amor no se limita a las personas que nos agradan o que nos son afines, sino que abarca a todos, incluso a nuestros enemigos. Amar a nuestro prójimo es una manera de demostrar nuestro amor a Dios. El amor trasciende los sentimientos. Amar a los demás no siempre es fácil y no siempre se trata de sentimientos. El amor verdadero es un acto de voluntad, un compromiso de servir y de actuar en beneficio del otro. Jesús nos mostró que el amor es algo que se practica, no solo algo que se siente. El amor se ve en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, especialmente en momentos difíciles.
El amor es el antídoto contra el odio y el rencor. En un mundo donde abundan el odio y la división, el amor es la única respuesta que puede traer sanidad. Cuando elegimos amar, dejamos atrás el resentimiento y el rencor. Jesús nos enseñó que el perdón y el amor son la única manera de sanar nuestras heridas y restaurar las relaciones rotas. El amor nos une como cuerpo de Cristo. Jesús no solo vino a mostrarnos cómo amar, sino a establecer una nueva comunidad, un cuerpo unido por el amor. Cuando amamos a nuestros hermanos en la fe, estamos mostrando al mundo el poder transformador del amor de Dios. Este amor crea una unidad en el cuerpo de Cristo que trasciende las barreras culturales, sociales y raciales. Reflexión personal. ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Esta es una pregunta que Jesús nos invita a reflexionar. No solo se trata de ser amables con quienes nos caen bien, sino de ser testigos del amor de Dios, incluso cuando es difícil. Es fácil amar a los que nos aman, pero ¿estamos dispuestos a extender ese amor a aquellos que nos han herido o nos rechazan? El amor verdadero tiene el poder de sanar heridas, restaurar relaciones y transformar vidas. Te invito a que pienses en alguien a quien puedas mostrar el amor de Dios hoy. Tal vez sea un amigo, un familiar o incluso un extraño. Que tu amor no se limite solo a palabras, sino que se manifieste en acciones concretas. Recuerda que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser reflejos de su amor en el mundo. Al amar a los demás, estamos mostrando al mundo quién es Dios y lo que Él puede hacer en la vida de una persona. No importa cuán difícil sea el camino, el amor tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo. En Juan 14:27, Jesús les dice a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta declaración de Jesús es profunda y llena de consuelo, porque revela el tipo de paz que Él quiere darnos. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. La paz de Cristo es algo más que una sensación de calma o tranquilidad. Es un estado interior de bienestar, seguridad y confianza que solo Él puede ofrecer. En un mundo lleno de caos, miedo y conflictos, la paz de Jesús es un refugio seguro. No es una paz temporal o superficial, sino una paz eterna que viene del corazón mismo de Dios. Lecciones claves sobre la paz de Cristo. La paz de Cristo es diferente a la paz del mundo. Jesús nos dice que su paz no es como la paz que el mundo ofrece. La paz mundana depende de circunstancias externas: éxito, salud, relaciones armoniosas, estabilidad económica. Sin embargo, la paz de Cristo trasciende todas estas cosas. Es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta, en tiempos de sufrimiento y dificultad. Cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, podemos experimentar una paz profunda y duradera, incluso cuando todo parece estar fuera de control. La paz de Cristo nos libera del miedo. Jesús nos invita a no tener miedo, a no dejar que nuestros corazones se turben. La paz de Cristo es la respuesta al miedo y la ansiedad que a menudo nos consume. Cuando confiamos en su presencia y en su promesa de estar con nosotros, podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control sobre todas las cosas. La paz de Cristo es un antídoto contra la incertidumbre y el temor. La paz de Cristo nos reconcilia con Dios. El pecado nos separa de Dios y nos trae inquietud y turbación. Pero a través de la obra redentora de Jesús en la cruz, podemos experimentar la paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús restauró nuestra relación con el Padre y nos dio la paz espiritual que necesitamos para vivir en armonía con Él.
La paz de Cristo nos fortalece en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. De hecho, Jesús nos advirtió que enfrentaríamos tribulación en este mundo. Sin embargo, Él también nos aseguró que, a pesar de las pruebas, podemos tener paz porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. La paz que Cristo nos da no significa que no tengamos problemas, sino que a través de esos problemas Él nos sostiene y nos da la fuerza para superarlos con fe y confianza. La paz de Cristo es un testimonio para el mundo. Cuando vivimos en la paz de Cristo, se convierte en un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. La gente puede ver nuestra calma y serenidad, incluso en circunstancias difíciles, y preguntarse de dónde viene esa paz. Este es el momento perfecto para compartirles que nuestra paz proviene de nuestra relación con Cristo, quien es la fuente de toda paz. Reflexión personal. ¿Estás experimentando la paz de Cristo en tu vida hoy? ¿O tal vez estás siendo arrastrado por las preocupaciones y miedos del mundo? Jesús nos ofrece una paz que supera todo entendimiento, una paz que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de su presencia en nuestra vida. Es importante recordar que la paz de Cristo no es algo que podamos obtener por nosotros mismos. Es un regalo que Él nos da cuando decidimos confiar en Él y descansar en su poder. Te animo a que tomes un momento hoy para entregarle todas tus preocupaciones a Jesús y recibir la paz que Él ha prometido. No importa lo que estés enfrentando, su paz está disponible para ti. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Jesús está contigo y su paz te acompañará en cada paso del camino. Permítele calmar tu corazón y disipar cualquier temor que puedas tener. La paz de Cristo te sostiene y te da esperanza. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es la importancia del amor, especialmente el amor incondicional hacia los demás. En Mateo 22:39, Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta instrucción es fundamental en el cristianismo, ya que nos llama a vivir con una actitud de servicio y compasión hacia los demás, sin importar sus defectos o diferencias. El amor de Jesús no es un amor superficial o condicional. Es un amor sacrificial que da sin esperar nada a cambio. Jesús demostró este amor al dar su vida por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos ama profundamente. Este amor es el modelo que debemos seguir en nuestras relaciones con los demás. Lecciones clave sobre el amor incondicional de Jesús. El amor de Jesús no depende de lo que hagamos. En el Evangelio de Juan, Jesús nos enseña que Él nos amó primero. En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este amor no está basado en nuestras obras, logros o méritos. Es un amor que da, que se sacrifica, que se entrega. Así como Jesús nos amó de manera incondicional, nosotros también debemos amar a los demás sin condiciones, sin esperar retribución. El amor de Jesús nos llama a perdonar. El amor de Jesús se extiende incluso a aquellos que nos han hecho mal. En Mateo 5:44, Jesús nos desafía a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. El perdón es una expresión del amor incondicional de Cristo. Cuando perdonamos a los que nos han herido, reflejamos el amor de Jesús y abrimos el corazón para recibir su paz. El perdón no significa que aprobemos el mal que se ha hecho, sino que liberamos a los demás de la deuda que sienten que nos deben. El amor de Jesús nos llama a servir a los demás. En Mateo 20:28, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
El amor verdadero se demuestra en acciones concretas de servicio hacia los demás. Jesús no vino a buscar la gloria o el reconocimiento, sino a dar su vida por nosotros. De la misma manera, nosotros somos llamados a amar a los demás no solo con palabras, sino con hechos. El servicio es una de las formas más poderosas de mostrar el amor de Cristo a los que nos rodean. El amor de Jesús sana. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Su amor tiene el poder de restaurar nuestras vidas, de sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. Cuando abrimos nuestro corazón al amor de Jesús, Él entra en nuestras vidas y trae sanidad. En Lucas 4:18, Jesús declara que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. No importa cuán profundas sean nuestras heridas, el amor de Jesús tiene el poder de restaurarnos y darnos una nueva esperanza. El amor de Jesús se extiende a todos. Jesús no hizo distinción entre personas. Él amaba a todos, sin importar su estatus social, raza o historia personal. En Lucas 10, Jesús nos relata la parábola del buen samaritano, en la cual nos enseña que debemos amar a todos, incluso a aquellos que son diferentes o con quienes no tenemos relación. El amor de Jesús trasciende barreras culturales, raciales y sociales, y nos llama a ver a cada persona como un hijo amado de Dios. Reflexión personal. ¿Estás amando a los demás como Jesús te ama? ¿Tu amor hacia los demás refleja la naturaleza incondicional de Cristo? Es fácil amar a aquellos que nos tratan bien, pero Jesús nos desafía a amar incluso a aquellos que nos han hecho daño. Este tipo de amor es difícil, pero es el amor que Jesús nos mostró y que Él nos llama a practicar. Es importante recordar que el amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una decisión. Decidir amar a los demás, incluso cuando no lo merecen, es una forma de seguir el ejemplo de Jesús. El amor de Jesús no solo cambia nuestras vidas, sino que también tiene el poder de transformar a aquellos que nos rodean. Cada acto de amor es una semilla que puede dar frutos eternos. Hoy, reflexiona sobre cómo puedes demostrar el amor incondicional de Jesús en tu vida cotidiana. Tal vez haya alguien a quien debas perdonar, o quizás necesites servir a alguien que está pasando por dificultades. No subestimes el poder de un acto de amor, por pequeño que sea. Cada vez que amamos como Jesús nos amó, estamos acercándonos más al corazón de Dios. La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Jesús enseñó a sus seguidores la importancia de tener una relación personal con Dios a través de la oración. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña cómo orar de manera íntima y sincera. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta enseñanza subraya la importancia de la honestidad y la autenticidad en nuestra comunicación con Dios. Lecciones claves sobre la oración según Jesús. La oración es una conversación íntima con Dios. Jesús nos enseña que la oración no debe ser una actividad pública o ritualista, sino un momento personal entre nosotros y el Padre. No se trata de impresionar a los demás con nuestras palabras, sino de abrir nuestro corazón a Dios. Al igual que cualquier relación, la comunicación con Dios debe ser sincera, y es en la privacidad donde la relación con Él se fortalece. Dios no busca oraciones grandilocuentes, sino corazones humildes que se acerquen a Él con fe. La oración debe ser constante. En Lucas 18:1, Jesús dijo: «Siempre deben orar y no desmayar». La oración no es algo que debemos hacer solo en momentos de dificultad, sino una práctica constante en nuestra vida. Orar sin cesar es estar conscientes de la presencia de Dios en todo momento.
llevar nuestras preocupaciones, gratitudes y peticiones a Él y buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. La oración constante fortalece nuestra fe y nos mantiene enfocados en el propósito divino. La oración transforma nuestras vidas. Cuando oramos, no solo estamos buscando respuestas de Dios, sino también permitiendo que su voluntad se haga en nuestras vidas. En Mateo 6:10, en lo que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La oración nos alinea con el corazón de Dios y transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a entender que nuestras oraciones no deben ser egoístas, sino que deben reflejar el deseo de cumplir su voluntad. La oración no debe ser una carga, sino una bendición. Jesús también enseña que la oración debe ser una fuente de consuelo y paz. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La oración es un lugar donde podemos encontrar refugio. Cuando estamos agobiados por las preocupaciones, la oración nos permite entregar esas cargas a Dios y recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias. Jesús demostró que la oración tiene un poder inmenso. En el Evangelio de Juan, Jesús ora por la resurrección de Lázaro, y aunque ya había muerto, Jesús, por medio de su oración, trae vida a lo que estaba muerto. Juan 11:41-44. La oración tiene el poder de cambiar el curso de los eventos, restaurar lo que parece perdido y abrir puertas que solo Dios puede abrir. Jesús no solo enseñó a orar, sino que también oró y mostró los efectos transformadores de la oración en la vida de aquellos a quienes amaba. La oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo actúa como nuestro intercesor en la oración. A veces no sabemos qué pedir o cómo expresar nuestras necesidades, pero el Espíritu intercede por nosotros, guiándonos y ayudándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. Reflexión personal. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Estás buscando a Dios en lo secreto o solo oras cuando necesitas algo? Jesús nos invita a tener una relación íntima y constante con Él a través de la oración. Es un medio por el cual podemos conocer más profundamente a Dios, recibir su dirección y experimentar su paz. La oración no debe ser una carga o un rito, sino un tiempo de conexión genuina con el Creador. A través de ella podemos expresar nuestras emociones, temores y gratitudes. A través de ella también podemos escuchar la voz de Dios, recibir consuelo y hallar respuestas a nuestros dilemas. La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Hoy, toma tiempo para orar en lo secreto, sin distracciones. No te preocupes por las palabras que uses, sino por la sinceridad de tu corazón. Permite que Dios transforme tu vida a través de este momento de comunión. Él está listo para escuchar y responder según su voluntad perfecta para ti. Uno de los mandamientos más poderosos y fundamentales que Jesús nos dejó es el mandamiento del amor. En Mateo 22, 37, 39, Jesús resume toda la ley y los profetas en dos mandamientos esenciales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza refleja la profunda naturaleza de la vida cristiana, donde el amor no solo es un sentimiento, sino una acción diaria. Lecciones clave sobre el amor según Jesús.
El amor es la base de la verdadera fe. En 1 Corintios 13:2, el apóstol Pablo enseña que sin amor, nuestras acciones pierden su verdadero valor. Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios y toda ciencia, y si tengo toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Jesús nos mostró que el amor es la fuerza motriz detrás de todas nuestras acciones. Sin amor, nuestros esfuerzos son vacíos. El amor a Dios y a los demás es lo que da significado a nuestras vidas y nos permite reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. El amor se extiende incluso a los enemigos. Jesús desafió a sus seguidores a amar no solo a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos persiguen o nos hacen mal. En Mateo 5:44, Jesús dijo: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar a nuestros enemigos es uno de los aspectos más radicales y difíciles del cristianismo, pero es a través de este amor que demostramos la verdadera naturaleza de Cristo. Cuando amamos a quienes nos dañan, estamos reflejando el amor incondicional de Dios por nosotros. El amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Jesús no solo habló sobre el amor, sino que lo demostró con acciones. En Juan 15:13, Jesús dijo: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor verdadero implica sacrificio. Jesús lo demostró al dar su vida por nosotros, y este es el ejemplo que debemos seguir. Amar no es solo decir te amo, sino estar dispuestos a hacer sacrificios por el bienestar de los demás. Este amor es desinteresado, generoso y dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. El amor nos lleva a servir a los demás. En Marcos 10:45, Jesús explica que Él no vino a ser servido, sino a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor genuino lleva a la acción y a servir a los demás. Jesús no vino a esta tierra para ser admirado, sino para servir a aquellos que más lo necesitaban. Este mismo llamado se extiende a nosotros. Debemos buscar oportunidades para servir a los demás, especialmente a los más necesitados. El amor incluye perdonar. En Mateo 18:21-22, Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano que pecaba contra él. Y Jesús le respondió: No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón es un acto de amor radical que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Jesús enseñó que debemos perdonar de manera ilimitada, reflejando así el perdón que hemos recibido de Dios. El perdón no significa ignorar el daño o la injusticia, sino liberar el corazón de la amargura y permitir que el amor y la paz de Dios fluyan. El amor nos une como comunidad. Jesús enseñó que, al amarnos unos a otros, el mundo conocería que somos sus discípulos. En Juan 13:35, Él dijo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor cristiano es la marca distintiva de la comunidad de creyentes. Cuando vivimos en amor, nuestra unidad en Cristo se refleja al mundo. Este amor crea un ambiente donde la paz, la unidad y la armonía prevalecen y se convierte en un testimonio poderoso de la obra de Dios en nuestras vidas. Reflexión personal. El amor es la esencia de la vida cristiana y Jesús lo modeló en cada aspecto de su vida. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no es solo un mandamiento, sino la base de nuestra relación con los demás y con Dios. Este amor no es fácil, pero es transformador. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo puedes amar más profundamente.
¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay una manera en la que puedas servir a los demás y demostrarles el amor de Cristo? El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una acción diaria que refleja el carácter de Cristo en nosotros. Pide a Dios que te dé un corazón dispuesto a amar, sin condiciones, y a servir a los demás como Él lo hizo. Que tu vida sea un testimonio de su amor incondicional y que al amar a los demás, el mundo vea el rostro de Cristo en ti